¿Qué tal, familia de Owasso First Assembly Hispano? Es un excelente día el día de hoy. Yo no sé por qué están ustedes tan serios, hasta pareciera que esto es un funeral. Pero bueno, muy buenos días, bienvenidos todos los que están viéndonos aquí directamente en persona, los que nos están viendo o escuchando en línea. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Estamos empezando una serie que se llama Cuatro Retratos, un Jesús. Y esta serie va a estar trabajando o va a estar transcurriendo a través de los cuatro evangelios. Así que vamos a estar viendo un evangelio por semana. Y le voy a pedir de favor que vaya usted leyendo los evangelios cada semana. Vamos a empezar hoy con el evangelio de Mateo. Y le voy a dejar de tarea que lo lea en casa durante esta semana para que pueda usted estar sacando toda la información y estar familiarizándose con el evangelio de Mateo durante la semana. Y pues bueno, ¿por qué no entramos directamente? El Evangelio de Mateo, hay que recordar la historia de Mateo. Mateo era un judío que se convirtió en un cobrador de impuestos para el Imperio Romano y Mateo escribe su libro, su Evangelio, lo escribe a otros judíos para que ellos puedan también conocer a Cristo como el Mesías. De hecho, Mateo hace una puntualización muy tremenda acerca del Evangelio y da una visión de Jesús como Jesús el Mesías prometido, ese Mesías que había sido esperado por la gente, por los judíos por tantos años, ahora está llegando al mundo y es lo que está enseñándoles Mateo, está hablándoles de Jesús como el Mesías esperado. Vamos a leer Mateo 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias porque eres un Dios magnífico, eres un Dios impresionante. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos dejaste tu palabra como nuestro guía, nos dejaste tu palabra como el medio que tú usas para hablarnos, para enseñarnos y para dirigirnos. Gracias, Señor, porque tú a través de 4 diferentes escritores pusiste toda la historia de la vida de Jesús para que nosotros podamos aprender de ella y podamos imitarla. Te pido, Señor, que la palabra que vamos a aprender hoy caiga en nuestros corazones como semilla en tierra fértil, para que crezca, que florezca y que fructifique al 100%. Y te pido, Señor, que nadie de los que estamos aquí hoy o que nos escucha en línea salga de aquí como llegó, sino que seamos todos radicalmente transformados por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los 4 evangelios fueron escritos básicamente dando una exposición del mismo tema, que es Jesús, es la venida del Mesías. Sin embargo, son dadas desde 4 diferentes perspectivas. Cada uno de los escritores tenía una perspectiva diferente. Por ejemplo, Mateo, como les decía hace unos minutos, escribe a los judíos. Marcos escribe a un pueblo gentil. Lucas fue de hecho escrito para los gentiles también y el Evangelio de Juan está visto desde la perspectiva de Juan y es una mezcla del pueblo judío y gentiles. Es muy interesante la forma como escribe Mateo porque de todos los escritores, cada uno tenía su propia perspectiva, cada uno tenía sus propias formas de escribir, pero Mateo es el único que escribe de una manera tan metódica y parece, de hecho es casi 100% seguro que el Evangelio de Mateo es el único evangelio que está escrito de manera lineal, que significa que está escrito en un orden cronológico, en un orden de eventos. Mateo, de hecho, hace toda este análisis y esta estructura de su evangelio de una manera tan metódica que es muy fácil seguirlo. Y lo hizo de esa manera por varias razones. Pero la primera razón es porque Mateo es, siendo cobrador de impuestos, era una persona que tenía muchísima estructura y método en su manera de trabajo. La otra también es que como está escribiendo a judíos y los judíos eran seguidores de reglas, seguidores de ley y por eso tenían tantos reglamentos y tantas cosas que cumplir. Él pone su evangelio de una manera en que puede conocerse y puede reconocerse que él está escribiendo al pueblo judío. Los evangelios nosotros los vamos a ver de diferentes maneras o de diferentes perspectivas, sin embargo son complementarios. Va usted a encontrar cosas que fueron dirigidas a los judíos a través del evangelio de Mateo, que no están en los demás evangelios, o va a encontrar cosas en los demás evangelios que no escribió Mateo porque no era relevante para la raza judía.
Por ejemplo, Lucas escribe con muchísimo más detalle de muchas cosas porque está escribiéndole a una tercera persona, Teófilo, acerca de qué fue lo que pasó, la vida de Jesús, cómo ocurrió todo. Entonces, cada uno de ellos va a ser complementario a los demás. Todos están escritos de una manera que se van a complementar, que se van a conectar. Es muy importante verlos de una manera individual porque cada uno de los evangelios nos va a enseñar algo diferente y nos va a dar una perspectiva distinta acerca de Jesús. Así que es importantísimo mirarlos de manera individual también, en lugar de mezclarlos en uno solo. Mateo viene de una perspectiva increíblemente única. Él muestra, de hecho, Mateo es el único evangelio que muestra la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamentos. Mateo está dando un vistazo a profundidad entre la conexión del Antiguo Testamento con Jesús. De hecho, hace unas 60 veces este tipo de conexión y hace 10 declaraciones de cumplimiento de las profecías acerca del Mesías prometido. Mateo es el más sistemático y estructurado, lo platicamos hace unos minutos, y vamos a ver cómo podemos desmenuzar todavía más este libro, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Vamos a ver a Jesús mismo, vamos a ver su identidad desde la perspectiva de Mateo. A Jesús se le identifica como el Mesías, el ungido prometido del Antiguo Testamento. Mateo está presentando a Jesús como ese Mesías, como ese ungido, como ese personaje del que habló el Antiguo Testamento que iba a venir a liberar al pueblo de Israel. Mateo está diciendo, sí, este fue Jesús y aquí está toda la evidencia. También Mateo lo presenta como el hijo de Abraham. Hay que recordar que los judíos todos se clasificaban a sí mismos y todos se conocían a sí mismos como hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Y lo que está haciendo Mateo a través de su evangelio es presentar justamente a los judíos, justamente a Jesús como ese hijo descendiente de Abraham. No solamente así, pero lo presenta también como el hijo de David. De hecho, él hace mención a Jesús como el hijo de David 9 veces. Mi lengua hoy quiere adelantarse a muchas cosas. Pero está haciendo mención Mateo acerca de Jesús como el hijo de David y lo menciona de esa manera 9 veces en su evangelio. También hace mención, bien interesante esto, porque los judíos tenían a Moisés como uno de esos libertadores que había surgido para sacar al pueblo de Israel de su esclavitud, pero Mateo está trayendo la figura de Jesús como alguien más allá, alguien más grande, alguien más importante que Moisés. Está descalificando, no necesariamente quitando a Moisés del cuadro, pero está diciendo Jesús vino a ser alguien mucho más importante que Moisés. Y está mostrándole al pueblo de Israel que era muy importante ver a Jesús como ese alguien superior a Moisés que descendió a la tierra para liberarlos del pecado y no tanto de la esclavitud física, pero de una esclavitud espiritual. Ahora, otra cuestión bien importante, y hay que recordar esto de la raza judía, es que ellos no se referían a Dios por su nombre. De hecho, ellos consideraban que simplemente mencionar el nombre de Dios podía llegar a ser de una manera un insulto o una ofensa. Por lo tanto, ellos cuando hablaban acerca del cielo no se referían como al reino de Dios, como le llama Marcos, como le llama Lucas, sino le llaman el reino de los cielos. Cuando están hablando de Dios o están hablando del cielo por sí mismo, están refiriéndose a través de un término genérico, en este caso el reino de los cielos. Y el término del reino de los cielos lo está utilizando Mateo más que el doble de veces que cualquier otro evangelio. Está utilizándolo aproximadamente unas 50 veces, el término reino de los cielos. Que tenemos que recordar que algo que está tratando de hablar Mateo, algo que está tratando de mostrarle a la gente judía aquí es que Jesús vino a traer el reino de Dios a la tierra. Y a través del establecimiento del reino de Dios en la tierra, Jesús estaba trayendo libertad al pueblo judío. Estaba diciéndoles, Jesús no es ese guerrero poderoso de quien ustedes estaban esperando, sino está diciéndoles, Jesús vino a sentar su trono sobre la tierra, vino a hacerse ese rey espiritualmente hablando sobre la tierra, quien va a estar reinando a través de los corazones de la gente. Ahora vamos a entrar a desmenuzar la enseñanza de Jesús a través de la perspectiva del apóstol Mateo.
Mateo nos da 5 secciones principales de enseñanza intercalados con historias del ministerio de Jesús. La primera que nos enseña es el Sermón del Monte, capítulos 5 al 7 en el Evangelio de Mateo. Tenemos que recordar que este Sermón del Monte empieza de una manera absolutamente diferente a todos los demás. De hecho, empieza con lo que llamamos las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas lo que está diciendo Dios ahí, lo que está diciendo Jesús en este sermón es bienaventurados o bendecidos son aquellos que lloran porque ellos tendrán consuelo. Bienaventurados aquellos que son pobres porque ellos recibirán las riquezas del reino de los cielos, etc. Él está iniciando una de sus enseñanzas más importantes con las bienaventuranzas y diciéndonos a nosotros que somos bendecidos cuando nosotros seguimos los pasos de Jesús, cuando nosotros nos separamos de nuestro ser egoísta, carnal, y nos convertimos en esos seres más espirituales que carnales. La segunda es la comisión de los discípulos en el capítulo 10. Aquí es donde Jesús manda a los discípulos a trabajar de 2 en 2 y les da autoridad para que vayan y ejecuten milagros. La tercera sección principal son las parábolas del reino, que sería el capítulo 13. Mateo tiene 10 parábolas que no están en ningún otro evangelio. Esto es bien importante tener en mente. Mateo se está enfocando en traer este mensaje del evangelio a los judíos y por lo mismo se enfoca en 10 diferentes parábolas, además de las que están también en los demás evangelios, que hablan acerca de Jesús, acerca del reino de los cielos, que no están. Ya lo dije, ya me repetí tantito aquí, perdonen ustedes, pero ya estoy estoy redundando un poco. Pero estas 10 parábolas no están en ningún otro evangelio porque están haciendo alusión a un tema muy específico del pueblo judío. La cuarta sección habla sobre la grandeza del reino, que es el capítulo 18, y está hablando sobre la importancia del reino de Dios y cómo el reino de Dios es superior a cualquier otro reino terrenal. Está hablando de la magnificencia de Jesús, la magnificencia de Dios, está hablando de la autoridad de Jesús y el señorío de Jesús a través de esta sección completa sobre la grandeza del reino de Dios. Y llegamos a la quinta sección, que es enseñanza sobre el fin de los tiempos, que son los capítulos 24 y 25. De hecho, aquí hay un punto bien importante que anotar, que Dios está dando esta información a través del Evangelio de Mateo a los judíos. No deje de pensar que este Evangelio fue puesto ahí para los judíos. Esta forma de escribir de Mateo fue dirigida 100%, y lo que está haciendo es que está dando enseñanza sobre qué es lo que va a pasar si la gente no se vuelve a Jesús, si la gente simple y sencillamente no deja los caminos que está siguiendo y viene hacia Jesús. Él está explicándoles cuáles van a ser las consecuencias de no seguir a Cristo y de seguir ignorando las enseñanzas de Jesús. Y entre otras está también la Gran Comisión, que es donde Jesús le da a los discípulos la Gran Comisión, el gran encargo de ir por todas las naciones a enseñar todas las cosas que Jesús enseñó, llevando el evangelio, bautizando a la gente. La enseñanza de Jesús también tenía la intención de crear discípulos, y esto es otra cosa que Mateo es bien puntual en él. De hecho, la Gran Comisión está justamente en Mateo. Y está diciendo Jesús, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo os he mandado, y bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta última parte de Mateo, está enseñándonos primariamente que Jesús no nada más vino a salvar a los que ya estaban, sino está mandándonos a hacer discípulos a toda la gente alrededor, a todas las naciones. Y es importantísimo recordar eso. Acuérdense, y sé que los voy a cansar con esto, pero necesito que se entienda perfecta y totalmente. Mateo fue escrito a los judíos y está enseñándole a los judíos a través de este evangelio que Jesús no nada más los vino a salvar a ellos, pero vino a salvar a todas las naciones junto con ellos. Y es por eso que es tan importante
ir a hacer discípulos, enseñar las enseñanzas de Jesús, etc. Ahora, vamos a entrar a la vida y al ministerio de Jesús, que es algo de lo que Mateo también hace mención. Mateo, de hecho, relata información única acerca de los acontecimientos que rodearon el nacimiento de Jesús. No todo lo que está en el libro, en los demás, más bien no todo lo que aconteció acerca del relato de Jesús está en todos los demás evangelios. Y aunque concuerdan todos, Mateo hizo una peculiar especialización, vamos a llamarlo así, del relato del nacimiento de Jesús, porque lo que está haciendo Mateo es que está enfocando el nacimiento de Jesús al cumplimiento total de las promesas y las profecías de que Jesús iba a venir y que iba a salvar a su pueblo del pecado. De hecho, empieza justamente parte del libro de Mateo, tiene la genealogía de Jesús, que está tratando de enseñar Mateo con la genealogía. Hay que recordar que los judíos, y vuelve la burra al trigo, dicen por ahí, los judíos eran una gente que definían de hecho ellos su pertenencia a las familias de las 12 tribus a través de genealogías. Así que ellos aprendían sus genealogías familiares de memoria, porque ellos tenían que poder demostrar que ellos pertenecían a la tribu de la cual ellos decían pertenecer. Ahora, cuando está Mateo trayendo a Jesús a través de toda la explicación de la genealogía de Jesús, lo único que está haciendo Mateo es hacer una demostración práctica, literal y completamente histórica de que Jesús pertenecía a la tribu de donde decía pertenecer, que era la tribu de Judá. Entonces lo que está haciendo Mateo es nuevamente enfocándose a una de las primarias y más importantes cosas que tradicionalmente aprendían los judíos, que era la genealogía. Y está diciéndoles: Jesús provino de esta tribu. Jesús proviene de Abraham, Jesús proviene de Adán. El ministerio de Jesús se enfoca en el reino de los cielos y la necesidad de la transformación personal. Platiqué ya un poquito por qué él utiliza el término reino de los cielos y no reino de Dios. Y esto es primariamente por esa razón de que ellos no utilizaban el nombre de Dios y ellos utilizaban términos genéricos para referirse al cielo per se. Así que él hace mención en su relato del Evangelio sobre el reino de los cielos y también la necesidad de transformarse. Los judíos, una de las cosas que los caracterizaron grandemente era que los judíos se esforzaban por cumplir reglas y cumplir la ley al 100%. Y lo que está haciendo Mateo es que les dice, es que mira, y por eso tiene de hecho 10 parábolas diferentes que no están en los demás evangelios, es porque está diciéndoles, hey, esto es más acerca de transformación, esto es más acerca de convertir tu corazón de piedra en un corazón de carne, de cambiar esta estructura, de buscar tener todas estas reglas y todas estas cosas que hacer, sino que es simple y sencillamente el hecho de confiar en Dios, ser transformado por Dios y seguir a Cristo. Y eso es lo que se está enfocando. Se enfoca en esa peculiaridad del ministerio de Jesús, que es traer el reino de cielos, el reino de Dios a la tierra, y es transformar los corazones de los hombres. Jesús sanó enfermos, calmó la tormenta y alimentó a los hambrientos, y esto es algo que captura perfectamente bien Mateo. De hecho, nuevamente, Mateo, siendo tan específico en cuanto a los detalles como él era, él decidió poner detalles específicos sobre ciertos milagros que Jesús realizó, y él fue muy detallado en la manera en que los registra también. Ahora, en el libro de Mateo no solamente está el relato de la sanidad de varios enfermos y cómo Jesús calma la tormenta en el bote aquel, y no solamente la alimentación de los 5,000 y posteriormente los 3,000 hombres, más niños y mujeres, sino que también se enfoca en 27 diferentes milagros que están relatados dentro del Evangelio de Mateo. Entonces Mateo hace una compilación de milagros y hace una compilación de diferentes eventos y relatos acerca del ministerio de Jesús. Jesús enfatizó y demostró el perdón, la misericordia y la compasión.
Mateo se enfoca en esa parte porque hay que recordar que la ley era bien cerrada y una de las características peculiares de la ley era que consideraba el ojo por ojo y diente por diente. Y cuando tenían que hacerse de alguna manera justicia por algún crimen que se hubiera cometido, la persona tenía que pagar por su crimen de la misma manera como cometió el crimen. Por ejemplo, él decía que si una persona robaba, tenían que cortarle las manos y tenía que restituir el robo, etc. Si alguien mataba, tenía que morir apedreado. Si hay una mujer una mujer en particular era cachada en el acto de adulterio, tenía que ser matada a pedradas también. Entonces, la ley era muy radical y la ley era bien dura y no había forma de torcer la ley. Y los líderes judíos habían hecho sus propias reglas también, habían hecho sus propias leyes, su propio cúmulo de cosas que tenía que cumplirse. Así que lo que viene a demostrar Mateo en su evangelio es que el principal objetivo de Jesús al venir a la tierra no fue de juzgar la tierra, sino fue traernos perdón, compasión y misericordia para que nosotros pudiéramos recibirle a Él y pudiéramos ser restituidos a nuestro lugar como hijos de Dios y pudiéramos ser, se me fue la palabra, restaurados con Dios. Y es ahí donde está el punto crítico de la enseñanza de Mateo. Ahora, algo que Mateo también registra en su evangelio es cómo Jesús reprende fuertemente a los líderes religiosos hipócritas en el capítulo 23. ¿Por qué está diciendo en particular este término de hipócritas? Porque la hipocresía era algo que caracterizaba a los líderes judíos, tanto a los fariseos como a los saduceos y a los maestros de la ley y todas estas sectas. Algo que los caracterizaba era que ellos, ay sí, yo soy bien persinado, yo soy el que te da la ley, el único que puede leerla, y yo soy el que te da las instrucciones, pero como dice Jesús, eran sepulcros blanqueados. Por afuera estaban muy bien vestidos y sus ropas bien planchadas y todo dando buena imagen, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos, que eso se consideraba ante la ley judía una de las peores formas de profanar un lugar o de contaminarse. Y Jesús les está diciendo, ustedes están más que profanos y contaminados en su interior, porque ustedes están no solamente imponiendo cargas a esta gente, pero ustedes no cumplen la ley y ustedes están haciendo que la gente haga cosas que ustedes ni siquiera quieren tocar con la punta de su dedo. Y les habla cómo son hipócritas y cómo les gusta ir a recibir los primeros lugares en las sinagogas y cómo les gustan las salutaciones y las largas oraciones, pero realmente no tenían intención ellos de ser transformados y mucho menos de seguir a Cristo o de cumplir la ley. Mateo se enfoca en la instrucción de Jesús también. Jesús instruyó a sus seguidores en cuanto a su prioridad en la vida. Jesús, a través del Evangelio de Mateo, vemos cómo Jesús instruye a aquellos que le van siguiendo a ponerlo a Él y a Dios como la prioridad. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús les está diciendo, hey, bájate de tu pedestal, deja de estar pensando nada más en el cumplimiento de la ley y en el cumplimiento de sus caprichos personales. Todo te lo puede dar Dios si tú te enfocas en seguir al reino de Dios y su justicia primeramente. Además de eso, Jesús instruyó al intérprete de la ley sobre el mandamiento más importante. Dice Mateo 22, 34 al 40. Hay que recordar que este intérprete de la ley era considerado un abogado allá. Era alguien que conocía la ley al derecho y al revés y hacía cumplir la ley al derecho y al revés. Y dice este pasaje, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estaban tratando de hacer que Jesús cayera en un hoyo, que cayera en alguna inconsistencia o que cayera de alguna manera en decir algo que era sacrílego para los judíos, para específicamente los maestros de la ley, los fariseos. Y Jesús le da una respuesta tremenda. Le dice, es muy simple, amigo, lo único que tienes que hacer
para llegar al reino de los cielos es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende todo, de esto depende toda la ley y los profetas. Y aquel maestro de la ley se quedó completamente cerrado de pico, no pudo decir más. No pudieron encontrar ninguna falla en la doctrina de Jesús. Y eso es lo que nos está enseñando Mateo, que es así de simple. Para Jesús fue tan simple como decir, ya, esto es lo que tienes que hacer y de esto va a depender toda tu vida, toda la ley, todos los profetas dependen de esto en particular. Tienes que seguir este mandamiento, es lo único que tienes que hacer. Mateo también se refiere al plan de Jesús. Mateo 16 al 18 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es un punto tremendo y está registrado en Mateo porque es importantísimo para la raza judía que esto quedara registrado en la carta y en el libro que escribió Mateo para los judíos justamente. Esta declaración de Pedro no fue una declaración cualquiera que se le pudo haber ocurrido a cualquier persona que iba pasando por el camino. Ellos están hablando y estos piensan que tú eres el Mesías, y estos piensan que eres solamente un profeta, etc. Y Jesús hace la pregunta a sus discípulos, ok, eso es lo que piensa la gente allá afuera, ¿y ustedes qué piensan de mí? Y ahí es cuando Pedro le contesta lo que le contesta. Y Mateo lo pone claramente de ese punto en su libro, en su evangelio. Ahora, ¿por qué es tan importante que Mateo lo pusiera en su evangelio? Es importante porque, vuelvo otra vez, los judíos estaban completamente enfocados en quién iba a ser el Mesías y que iba a venir el Mesías y que iba a liberarlos de toda la tiranía y la opresión. Eso era lo que ellos pensaban. Y Mateo está escribiéndole a esta raza y le dice, no, espérense, el maestro ya caminó sobre la tierra, ya estuvo entre nosotros. El Mesías ya pasó por aquí, el Mesías nos dejó estas cosas que cumplir, nos dejó estas instrucciones. Y la forma en cómo él lo está diciendo es a través de esta declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta declaración tenía que estar ahí porque es clave. Está diciéndole a los judíos, hey, Jesucristo, Jesús era ese Mesías esperado, ese Mesías prometido. Jesús es el Cristo. Jesús es quien nos libera de nuestros pecados. Jesús es quien nos da la vida eterna. Jesús es quien nos levanta, quien nos restaura, etc. Ahora él está diciendo también a través de esta declaración que Jesús mismo edificará su iglesia. ¿Quién sería un profeta que edifica una iglesia en su propio nombre? Ese no sería válido porque es un profeta como cualquier otro, pero Jesús está diciendo que sobre la roca edificará su iglesia, sobre la declaración de Pedro edificará su iglesia. ¿Y cómo va a edificar su iglesia? Bueno, Jesús nos va a utilizar a nosotros. Jesús se lo dijo a Pedro por sí mismo, pero a través de nosotros y por nosotros Jesús va a edificar su iglesia. Nosotros somos el medio a través del cual Jesús va a edificar esa iglesia. La iglesia se tiene que edificar sobre la verdad de la revelación. Y era lo que decía yo hace unos segundos. La revelación de que Jesús es el Cristo es justamente la roca sobre la cual la iglesia de Cristo se va a edificar. Y es bien importante. Esa parte es crucial. Porque eso le está diciendo justamente a los judíos. Hey, no va a haber ninguna otra forma. La iglesia no va a proceder de ningún otro lugar. Esa procede de esta verdad absoluta y de esta declaración de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si no lo crees, no estás en la verdad. Y también dice que la iglesia que está construida, edificada sobre esta verdad, no va a prevalecer las puertas del enemigo en contra de ella. El diablo no la va a poder detener. El diablo simple y sencillamente
va a caer enfrente de la iglesia cuando la iglesia está fundada sobre la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo comienza con una declaración simple de quién es Jesús, que Jesús es el Mesías, y cierra con una declaración simple de lo que debemos hacer, que tenemos que hacer discípulos para Él. El cierre del libro de Mateo es simple y sencillamente la gran comisión. Y nada más para cerrar esta enseñanza, me gustaría dejar este punto importante. Jesús está trayendo Mateo está trayendo la genealogía de Jesús al principio de su libro y está cerrando el libro con esta importantísima instrucción de parte de Jesús que dice que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo hace esa conexión perfecta entre el principio y el fin. Hace esa conexión perfecta entre el pueblo judío y Cristo y el futuro de la iglesia a través de Cristo. Quiero hacer unos llamados muy sencillos, muy cortos esta mañana. Ya estoy, mi cabeza está por otro lado, les digo que de repente pasa. Quiero hacer 2 llamados bien importantes. El primer llamado es, si usted nos está viendo del otro lado, usted está aquí presente, no lo sé. Tal vez usted jamás había escuchado de Jesús y al momento de escuchar esta enseñanza vino a revelación a su mente, a su corazón y usted ahora quiere recibir a Cristo en su corazón. Si ese es lo que está ocurriendo dentro de usted en este momento y esa es la decisión que usted quiere tomar de seguir a Jesús y declarar a Jesús como el Señor de su vida y dejarlo gobernar sobre su vida, hay una oración bien simple que tenemos que hacer solamente invitando a Jesús a entrar a su corazón. Y esta oración le va a permitir a usted conocerle de una manera personal y le va a permitir a usted también crecer y convertirse en su discípulo. Si usted está listo, vamos a hacer esta oración juntos. Y repita conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Te pido perdón en esta hora por mis pecados, porque yo sé que he pecado contra ti. Yo reconozco que Dios Padre te levantó de la muerte con poder y en esta hora te vengo a invitar a que entres a mi corazón. Yo te confieso como mi único Señor y Salvador y yo te pido que me hagas una nueva creación. En tu nombre, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, le voy a pedir que me contacte a través del 918-272-5219. Le voy a pedir también que si lo gusta hacer por correo a través de fmonroy@wasafirst.com, lo puede hacer también a través de las plataformas sociales, Instagram, X, a través de Facebook, a través de YouTube. En fin, hágame saber que tomó esta decisión porque me gustaría festejar junto con usted que ha pasado de muerte a vida eterna. Ahora, si usted está aquí hoy y dice, ¿sabes qué, pastor? Pues yo necesito profundizar mi relación con Jesús. O a lo mejor usted dice, no sé, el día de hoy siento que Jesús me está llevando a conocerle mejor, más profundamente, a un nuevo nivel. O tal vez usted está hoy diciendo, pues pastor, yo había caído en religión antes y este mensaje me está llamando y motivando a dejar la religiosidad previa y a entrar a una relación más profunda con Dios. Vamos a orar por usted. Aquí delante en el altar van a estar 2 personas o 3 personas con usted para orar con usted si usted necesita oración personal. Si no, vamos a orar. Cierre sus ojos donde usted está. Si usted puede orar en el Espíritu, hágalo. Es una excelente práctica hacerlo. Y vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has dado paz, porque nos diste libertad, nos diste la vida eterna, porque nos diste amor. Señor, te doy gracias porque es a través de ti que nosotros llegamos hasta la vida eterna. Tú compraste la salvación, tú compraste la vida eterna, tú compraste, Señor, nuestra libertad. Y te doy tantas gracias en esta hora. Señor, te pido que tú toques los corazones de aquellos que hoy han sentido un llamado de tu parte, ya sea alcanzar a los perdidos. A lo mejor estaban lejos de ti y ahora están regresando a través de este mensaje, se sienten que necesitan regresar a ti.
A lo mejor, Señor, no están en ninguna de estas dos. A lo mejor simplemente quieren profundizar aún más en la relación contigo o tal vez quieren conocerte más y quieren establecerte nuevamente en sus prioridades como la prioridad máxima. Te pido en esta hora, Señor, que tú traigas convicción a cada corazón, qué es lo que necesitamos hacer para cambiar, para ponerte en el primer lugar y para ser simple y sencillamente, Señor, tus portadores de tu gloria, portadores, Señor, de tu nombre, portadores de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo toque cada corazón y transforme cada vida en esta hora. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo descienda de una manera poderosa, como un torrente, Señor, quitando aquello que no nos sirve, Señor, y limpiando nuestro corazón para que podamos seguirte de una manera genuina, de una manera, Señor, completamente honesta. Te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada persona, Señor, que está presente o que nos está escuchando en línea. Y te pido, Dios, que tú abras sus corazones, que tú reveles, Señor, tu espíritu a ellos y que tú obres de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito en sus vidas. Te pido, Dios, que les rebose su vida, Señor, de amor, de paz, de gozo, de misericordia y de gracia. Señor, y que puedan ser ellos portadores, imitadores tuyos, portadores de tu gloria y de tu gracia. Señor, y que ellos puedan mostrar a la gente el amor de Cristo de una manera clara, transparente. Señor, que no sean como los fariseos y los saduceos y los maestros de la ley, Señor, que eran hipócritas, sino que sean personas que verdaderamente sean completa y totalmente honestos, transparentes, que sean limpios de corazón. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú los bendigas, que tú hagas descender tu espíritu sobre ellos y que tú los llenes. Bendice su familia, bendice sus finanzas, bendice su trabajo, bendice su salud. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú traigas doble porción de tu espíritu y que tú dejes caer todas las bendiciones y todos los cumplimientos de tus promesas que has hecho sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Ha sido un placer estar con ustedes esta mañana. Disculpen que hoy estoy en video, pero estoy ahora hasta la ciudad de Santiago de Chile. A esta hora ya estoy en Santiago de Chile. Y me da mucho gusto saludarles y me da mucho gusto que hayan podido acompañarnos en esta preciosa mañana de domingo, que es demasiado fría, pero qué bueno que han podido estar con nosotros. Les recuerdo que tenemos las reuniones regulares el miércoles a las 6:30 de la noche. No dejen de venir, no falten, es importante su asistencia, es importante que nos reunamos todos aquí. Si llegase a haber alguna cuestión por condición del clima, les haremos saber, pero tengan planeado estar con nosotros miércoles a las 6:30 y por acá nos vemos. Les dejo esta bendición, que el Señor me los bendiga y los guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les llene de paz, hoy, mañana y siempre.